Bueno, entonces continuamos con los videotutoriales acerca de implementación de controladores usando amplificadores operacionales. Habíamos estado recientemente observando cómo podemos hacer uso de la ecuación de estados para obtener una representación en bloques de nuestro sistema dinámico. Entonces, por ejemplo, tenemos la ecuación de estados, como siempre, una ecuación lineal de estados. Para este caso no hay matriz D, como observamos. La entrada se multiplica por un bloque B, que usualmente es, en sistemas SISO, es un vector, ¿cierto? Que usualmente, si nosotros tenemos la realización canónica controller, pues va a ser un vector de un 1 y el resto ceros. Y esto lo sumamos a la señal A por X, que es el vector de estados X de T que viene acá, multiplicado por una matriz de la alimentación A. También para el caso SISO, esto es un vector que contiene las ponderaciones de los estados y siempre A es una matriz. Bueno, independiente del caso. Vamos a observar, entonces, ya habíamos recordado cómo representar de forma canónica controlable un sistema, y estábamos ya acá introduciendo la señal de control. Dijimos lo siguiente, usualmente en la mayoría de los textos ustedes pueden encontrar esta realimentación de la forma como se muestra acá, pero en realidad nosotros debemos de definir una nueva señal de control, porque acá como lo tenemos como entrada de referencia la señal 0. Nosotros queremos generar una nueva señal de referencia, que la vamos a llamar B de T. Entonces, no tendríamos que menos K por X de T va directamente al bloque B, sino que viene al sumador, y por lo tanto nuestra U de T es una nueva señal de control U, que es igual a nuestra nueva señal de referencia menos K por X de T. Recuerden que en algunos casos, algunos textos trabajan el signo de la constante K como positivo, entonces sería U de T igual a K por X de T más V de T. Realmente eso carece de importancia, simplemente los signos de la K cambian. Acá lo vamos a trabajar, como vemos acá, lo vamos a hacer con signos positivos. K y B son positivos. Ahora, consideremos nuestro espacio de estados que teníamos anteriormente, nuestra señal de entrada multiplicado por el vector de entrada y nuestros estados multiplicado por la matriz de estados. Recuerden que D acá vale 0, y por lo tanto nuestra nueva representación de estados debe ser algo como esto. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos lo siguiente. En esta ecuación de estados, lo que hacemos acá es reemplazar la U por nuestra nueva señal de control, que es U de T igual a K por X de T más B de T. Entonces quedamos con A por X de T más B, que multiplica a V de T más K por X de T. Esto queda naturalmente igual a, recuerden que esto no va, quedaría igual a A por X de T más B por V de T más K más B por K por X de T. Si factorizamos los X de T, entonces quedaría A más B por K
por x de t más b por v de t. Por lo tanto queda un espacio de estados con la matriz de realimentación modificada y con una nueva entrada. La entrada v y la entrada u podrían coincidir en, digamos, un valor de un step, ambos del mismo valor. Pero ¿cuál sería la diferencia entre nuestro control colocar y no colocar el sumador para generar una nueva señal de referencia? Pues básicamente que si nosotros no colocamos el sumador, no está v de t acá, entonces es como si estuviéramos haciendo v de t igual a 0, y como si nuestra señal de control solamente fuera v de t igual a k por x, ¿cierto? Por lo tanto, esto solamente tiene la capacidad de realizar regulación en el estado transitorio, mas no tendríamos ningún efecto sobre el estado estable, por cuanto el estado estable depende de este valor de b y de una nueva entrada de referencia. Entonces, ¿cómo quedaríamos? Quedaríamos como x punto igual a a más b k por x de t. Y según la teoría de ecuaciones diferenciales, esto tiene una solución de la forma e a la menos alfa t, que en el tiempo llega a 0. Por lo tanto, en el estado estable siempre vamos a tener que llevar nuestro sistema al estado 0. No vamos a poder llevar nuestro sistema, digamos, a un estado 1 haciendo esto o haciendo esto. Un momento, volvamos acá. Vamos a poder llevar nuestro sistema, digamos, a este tipo de estados, porque para poderlo hacer requerimos de un valor de referencia para que la solución de esta ecuación diferencial de primer orden, x de t, sea de la forma x homogéneo de t más x particular de t, donde esta básicamente depende del vector b y esta en el control depende básicamente de la matriz a más bk, ¿cierto? Entonces, con k controlamos, dado b y a, con k controlamos la solución xh de t. Y que controlamos acá básicamente es los polos de la respuesta, ¿cierto? Y donde cada polo, como esto es un sistema de ecuaciones diferenciales, o sea, son muchas ecuaciones diferenciales, cada polo controla una solución. Por ser un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo tanto vamos a tener n ecuaciones y cada ecuación va caracterizada por un polo. ¿Ok? Listo, entonces ya para hallar, digamos, cuando queremos hallar la matriz equivalente a f, que vamos a llamar, que es igual a más bk, pues escribimos lo siguiente: a f igual a más bk, de forma controller, lo vamos a hacer así. Recuerden que controller, dependiendo del orden en que se escojan los estados, acá como se escogieron los estados, escogimos la salida del primer integrador como el estado xn y el último estado como el estado x1. Pero si yo escojo la salida del primer integrador como x1 y la salida del último integrador como xn, vamos a tener una forma menos a1 acá, menos a2, menos a n, ¿cierto? Bueno, recuerden esto, más el vector b por las constantes de realimentación. Entonces, ¿qué tenemos acá en este momento? Tenemos lo siguiente: cuando yo multiplico las constantes de realimentación por el vector, naturalmente el producto de un vector así
digamos, por otro vector así. Esto significa que esto es un vector columna por un vector fila. Digamos que tenemos A1, A2 y A3, por decir algo, y B1, B2 y B3. Esto va a formar una matriz de la siguiente forma. Va a formar una matriz donde la primera fila es A1 por este vector. La segunda es A2 por este vector. Y la tercera es A3 por este vector. Ok, podemos ver eso utilizando de pronto un poco de MATLAB. Ya vamos a ver cómo queda esto. Después si sumamos ambas matrices, entonces vamos a tener una matriz de realimentación equivalente como la que se muestra acá. De acá podemos ver la utilidad. Acá podemos ver la utilidad de la realización controller, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad de la realización controller? La utilidad de la realización controller es que si la forma o si la morfología de la matriz A, digamos, si la morfología de esta matriz A no fuera de esta forma, sino digamos que tuviera, a ver, otros coeficientes por acá, digamos, menos 3, 4, 1 y un 5. Al sumar las dos matrices, tendríamos una matriz equivalente como la que tenemos acá, y menos 3, 4, 0 y 5. Y al compararla con la matriz deseada, yo tendría problemas adicionales para obtener una matriz deseada de esta forma. Necesitaría generar un método un poco más complejo de álgebra lineal para poder obtener una realización que me permitiera en la última fila tener los negativos de los coeficientes de la función de transferencia, es decir, del polinomio característico, y en la segunda fila tener otros coeficientes. Ese es el primer cuidado que debemos de tener. El segundo cuidado es el siguiente. Observen que si el vector B, este es el vector B de nuestro sistema dinámico, no fuera 0, 0, 0, 1, sino que, por decir algo, tuviera por acá un 5 y por acá un 2. Acá tendríamos el siguiente problema. Esta matriz sería como algo así. 0. Acá tendríamos. ¿Qué es lo que tendríamos, por ejemplo? Bueno, tendríamos esta matriz acá. Al sumarla, estoy hallando la suma de las matrices. Al sumarla, entonces esto sería, lo que tenemos acá sería 5K1, 5K2. Entonces, cuando yo la sumo acá tendría 5K1, 5K2. En la tercera tendría 5K3 más 1 y 5KN. En la penúltima fila tendría algo como lo siguiente. Tendría como 2K1, 2K2. La penúltima fila tendría, por decir algo, un momento que está fallando el lapicito acá. Vamos a hacerlo acá. Si yo no tuviera este tipo de multiplicación, que me hace mucho más sencillo el obtener una matriz con cual comparar, porque su producto es simplemente, como habíamos visto, va a ser una matriz que está formada por el producto de este escalar
de este escalar por el vector. Entonces este escalar por este vector da 0, todos dan 0 en las primeras n-1 filas. En las primeras n-1 filas todos dan 0. Y en la última fila pues me da K1, K2, K3, Kn. Este resultado de esta matriz me permite que comparar las matrices que tenía yo en discusión, que eran las matrices formadas por este producto y esta matriz, es decir, el sumar estas dos matrices 0, 1, 0, 0, 0, 1, digamos, coloquemos 0 acá, 0, 0, 0, 1, 0, y aquí en la última tener, comenzar por el coeficiente más grande, entonces tener menos AN, menos AN menos 1, menos AN menos 2, ¿cierto? Menos A2 y menos A1, más esta matriz. También con n filas, y llena de ceros para las primeras n-1 filas, ¿cierto? Es una matriz de ceros para las primeras n-1 filas, y para la última fila tendríamos K1, K2, K3, Kn-1 y Kn. Por lo tanto, al yo sumar estas dos matrices, al sumar las dos matrices en la última fila de la matriz resultante, voy a tener lo siguiente. K1 menos AN, K2 menos AN menos 1, K3 menos AN menos 2, hasta Kn menos A1, ¿cierto? Y el resto de las filas van a ser estas mismas filas. Esto me facilita a mí la comparación. Con otra representación canónica controlable. Por lo que comparando matrices uno a uno, yo simplemente podría despejar los valores de K y así obtener el diseño de mi controlador. Esto porque es posible, porque el vector B en la realización canónica controller es de esta forma, ¿cierto? O es de esta forma. De cualquiera de las dos formas es posible. ¿Ok? Eso es algo importante que debemos de tener en cuenta. Ahora vamos a ver un ejemplo. No podemos observar el ejemplo que tenemos aquí en el documento. Acá después vemos un problema con la ganancia. Eso ya lo vamos a estar revisando en breve porque eso es importante. Sino que quiero comenzar rápidamente con el ejemplo numérico. Tenemos un ejemplo numérico que es de la forma. Tengo un sistema dinámico. HD es igual a 3S más 6 sobre S al cubo más 3S al cuadrado más 7S más 1.
Bueno, ya este ejemplo ya sabemos cómo obtener la realización canónica controlable para este ejemplo. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Primero de todo voy a calcular las constantes de la alimentación. Segundo que todo voy a hallar una constante K sub 0 para el control de la ganancia en enlazo directo en el estado estacionario. Y voy a mostrar cuál es la diferencia de escoger como el primer estado, como la salida del primer integrador a x1 o como la salida del primer integrador a xn. Vamos a ver que es exactamente lo mismo, sino que la morfología no, el orden de las filas en la matriz de realimentación cambia, pero la morfología del problema matricial no cambia. Vamos a ver que sigue siendo el mismo. Entonces, podemos comenzar con algo como así. Habíamos visto que h de s lo podíamos expresar en términos de potencias negativas de la siguiente manera, ¿cierto? Más s a la menos 3. Esto nos daba, recordemos, esto nos daba un lambda de s igual a u de s menos 3s a la menos 1 por lambda de s menos 7s a la menos 2 por lambda de s menos s a la menos 3 por lambda de s. Y nos daba un y de s igual a 3s a la menos 2 por lambda de s más 6s a la menos 3 por lambda de s. Vamos a ver cuál es la diferencia de escoger los estados. Como los voy a colocar en negro, voy a decir que este estado de acá es x1. Este estado de acá es x2. Y este estado de acá es x3. Por lo tanto, esto es 3 por x2 más 6 por x3. ¿Cómo sería el diagrama de realización canónica controller bajo esas especificaciones que les acabo de mostrar? Entonces sería algo como lo siguiente. Tendríamos nuestro clásico sumador de entrada, que siempre lo tenemos. A la salida, por ser un sistema de tercer orden, tenemos tres integradores en cascada. Eso es más o menos fácil de recordar. La salida de cada integrador la multiplico. Aquí va por una constante que puede ser negativa o positiva, pero en todo caso, si esto es aquí, si siendo negativas en el problema que tenemos, acá la hago positiva, acá tengo que restar la señal de salidas de cada ganancia. Entonces, acá tendríamos un 3. Acá tendríamos en la salida de esta, tendríamos un 7. Y aquí, en esta salida, tendríamos un 1.
Entonces cada una de estas salidas se le va a unir a nuestro sumador más. Sin embargo, UDS entra sumando y estas tres recuerden que entran restando. Ya sabemos cómo montar esto en Simulink también. Y para sintetizar la salida, esta de acá se multiplica por una constante también, que es el 6. Lo propio hacemos con esta de acá. ¿Cuál es? Bueno, acá básicamente donde estamos no hemos escogido ningún estado, no hemos escogido ningún estado como el uno o como el otro. Pero vamos a observar una cosa, que si yo escojo, si la suma de estas tres señales, que sería, esta sería de acá, este punto acá sería 3, si este es lambda de s, recuerden lambda de s, entonces esto sería 3 s a la menos 1 lambda de s, este sería 7 s a la menos 2 lambda de s, y este sería s a la menos 3 lambda de s. Por lo tanto, este lambda de s acá sería u de s menos 3s a la menos 1 lambda de s menos 7s a la menos 2 lambda de s menos s a la menos 3 lambda de s, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, ya sabemos que este punto de acá es lambda de s por s a la menos 1, este de acá es lambda de s por s a la menos 2, y este es lambda de s por s a la menos 3. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, si yo escojo a la salida del primer integrador como el estado x1 de s, o x1, por lo tanto, lambda de s va a ser s por x1, o en el tiempo sería equivalente a x1 punto. Vamos a ver, bueno, si eso es así, entonces nosotros tendríamos lo siguiente, que este segundo de acá sería x2, y por lo tanto x1 sería igual a x2 punto, y que el tercer estado sería x3, por lo tanto, este mismo estado sería x3 punto. Vamos a ver este orden de escogencia de los estados, qué influencia tiene sobre nuestra ecuación de estados. Lambda de s es igual a u de s menos 3 s a la menos 1 lambda de s menos 7 s a la menos 2 lambda de s y menos s a la menos 3 lambda de s. Como ya hemos visto, escogimos este primer estado, la salida del primer integrador de lambda como x1, la salida del segundo integrador de lambda como x2 y la salida del tercer integrador de lambda como x3. Por lo tanto, lambda de s sería igual a u de s menos 3x1 menos 7x2 menos x3, y en el tiempo recuerden que esto sería x1 punto igual a u de t menos x1 menos 3x1 menos 7x2 y menos x3, pero ya dependiendo del tiempo.
Ahora, recuerden que x2 puntos sería igual a x1 y x3 puntos sería igual a x2. Ya con esta representación estamos listos para obtener nuestra representación matricial. Solo falta la ecuación de salida. Y la hacemos igual. Vamos a ver quién es Y. Pues Y básicamente sería esto más esto. ¿Y este quién es? Este es 3 por x2 y este de aquí es 6 por x3. Por lo tanto, Y sería 3x2 más 6x3. Y no depende de, en ningún momento va a depender en ningún momento va a depender del estado x1, y por lo tanto a Y podemos hacer el ejercicio de escribirlo de esta forma. Entonces, cambiamos de color y Y de forma matricial sería lo siguiente. Sería un vector 0, 3 y 6, y esto lo multiplicamos respectivamente por el vector de estados. ¿Ok? Esta sería la ecuación de salida. Ya quedó, aquí ya queda Y igual a C por X. X naturalmente es esto y C naturalmente es este vector de acá. Entonces, por ejemplo, en MATLAB podemos ir escribiendo, digamos, vamos a hacer un código videolectura realimentación de estados. Vámonos a la carpeta. Nosotros habíamos creado una carpeta para todas estas videolecturas. La colocamos sistemas de control. Acá vamos a guardar esto. Entonces colocamos planta HDS igual al fraccionario de 3S más 6 sobre S al cubo más 3S al cuadrado más 7S más 1. Entonces, y la queremos, y acá colocamos, para describir bien el código, vamos a colocar, hay que comentarlo bien para que sepamos lo que estamos haciendo. En el espacio de estados, dos puntos, x punto igual a por x más b por u, y y igual a c por x. ¿Ok? Entonces ya sabemos que c es igual a 0, 3, 6, es un vector fila, 0, 3, 6, vamos a ver cómo quedan nuestros otros vectores. Y matrices. Entonces, por lo tanto, la ecuación de estados como tal quedaría de la siguiente forma: x1 punto, x2 punto, x3 punto sería igual a
¿Cómo quedaría? Quedaría menos 3, menos 7 y menos 1. Observen que los coeficientes de la función de transferencia van en la primera fila ordenados, desde el coeficiente de orden mayor hasta el coeficiente de orden menor. Aquí iría un 0, perdón, aquí iría un 1, un 0 y un 0, y aquí iría un 0, un 1 y un 0. En ninguna de las otras ecuaciones de estado o de las derivadas de las variables de estado va la u, solamente en la primera. Bueno, acá coloquemos esto a multiplicado por el vector de estados, y ahora sí, solamente va en la primera ecuación, o sea que un 1 en la primera fila y ceros en las otras dos filas, y esto multiplicado por la u. Así ya obtenemos nuestra ecuación de estados, que es x punto igual a por x más b por u. Y por lo tanto esta sería mi matriz A y esta es mi vector B. Entonces vamos a escribir la matriz A acá. Vamos a decir que A es igual a menos 3, menos 7, menos 1, punto y coma, 1, 0, 0, punto y coma, 0, 1, 0. Y ahí tenemos ya la matriz A y el vector B. Lo ponemos en mayúscula. Y el vector B va a ser igual a 1, 0, 0. Bueno, muy bien. Quitamos el punto y coma para que lo veamos. Como el vector B es un vector columna, entonces debemos de hacer vector B igual a ese vector, pero transpuesto. Por lo tanto, si le colocamos esa comillita ahí, va a quedar transpuesto. Ok. Estamos muy bien. Digamos que queremos... ¿Cómo convertir este sistema de estados en función de transferencia? Muy fácil. Colocamos, digamos, TF1 es igual a SS 2TF de A, B y C. Tenemos que, habíamos colocado esto con C minúscula, lo tenemos que volver a hacer. Déjenme a ver si él necesita que le especifiquemos D. D y C deben de tener el mismo número de filas. Claro, entonces por lo tanto vamos a hacer D acá igual a una matriz de ceros. ¿De quién por quién? Ceros. Vamos a mirar cuánto vale el tamaño de A. Bueno, el tamaño de A es de 3 por 3. Y obviamente, como es una matriz de rango completo, su rango debe ser igual a 3. ¿Sí? Por lo tanto, esta debe ser una matriz D debe ser una matriz del mismo número de filas, que C. Entonces, ¿cómo hacemos esto? C vamos a tener de esta forma. Por lo tanto,
vamos a colocar acá, bueno, nos hacemos D, vamos a hacer D igual a ceros, una matriz de ceros. De una dimensión y el rango de A. A es mayúscula. Ok. Y ahora sí, aquí B. Oh, era así. Rango de A, lo siento, coma 1. Es rango de A. Una matriz cuadrada. Bueno, acá tenemos un problema porque ninguna de las formas cuadra. A ver, ¿cómo debería de ser D? No seguir improvisando, vamos a hacerlo aquí. Y igual a C, que es de 3 posiciones, digamos C1, C2 y C3, por X1, X2, X3, más D debería de ser solo un número. Con 0 bastaría. Sí, señor. Con 0 bastaría. Ok. Ahora D sería igual a un 0 de 1,1 y tendríamos acá num den igual a ss2tf de a, b, c y d. Ok, vamos a ver num, sí, y den, precisamente lo que nosotros teníamos, o sea que tf de num, den sería, lo que nosotros creemos, menos 8.82 por 10 a la menos 16 por ese al cuadrado, es simplemente un error de método numérico, no hay que preocuparnos por eso, es porque realmente es 3s sobre s al cubo más 3s al cuadrado más 7s más 1. Ahora, volvemos acá. Vamos a borrar esto. Vamos a mirar cuál es la diferencia. Voy a dar una diferencia entre haber escogido los estados en ese orden que los escogimos y en otro orden distinto. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer el procedimiento inverso. Con x3 siendo la salida del primer integrador.
Bueno, realmente la salida de mi sistema, si lo escojo, siempre va a ser igual. Siempre, absolutamente siempre va a ser igual a 3 por x2. Ahora lo que cambia ya no es 6 más x3, sino 6 más x1. ¿Cierto? Vamos a observar por qué. ¿Qué tenemos acá? Vamos a borrar esto. ¿Cómo queda si escojo los estados al revés? Voy a tener lo siguiente. Este ya no va a ser. Borremos estos, también hay que borrarlos. Este primer estado de acá ya no va a ser x1, sino que va a ser x3. Por lo tanto, este de acá va a ser x3 punto. Por lo tanto, este va a seguir siendo x2. Y este va a ser x2 punto. Este va a ser x1. Este va a ser x1 punto. Por lo tanto, este nodo de acá seguirá siendo 3 por x2, pero este ya va a ser 6 por x1. Por eso les decía que la salida quedaba de esta forma. Por lo tanto, nuestra ecuación de salida sería 6, 3, 0, que multiplica a nuestro vector de estados. Y así observemos lo siguiente, que esta lambda de S ya de acá, que es x3 punto sería igual a ¿quién? A u de t menos 3 por x3 menos 7 por x2 menos x1, ¿cierto? Muy bien. Y naturalmente x2 punto sería igual a x3 y x1 punto sería igual a x2. Y así la ecuación de estados entonces quedaría como la que está planteada en las guías, con la misma forma o el orden de filas y columnas para 3 estados quedaría de la siguiente forma. Entonces, para la variable de estado x2 punto o x1 punto será x igual a x2. Entonces tenemos lo siguiente: 0, un 1, un 0, x2 punto sería igual a x3, y acá vamos a tener los números en orden contrario al originalmente establecido. Observen una cosa: cuando tenía x3 punto, perdón, cuando tenía x1 punto, o más bien x1, como la salida del primer integrador, teníamos lo siguiente: teníamos u de t menos 3 por x1 menos 7 por x2 y menos x3. Observen que ahora el menos 1, antes el menos 1 iba en la posición a sub 3,3 de la matriz, y ahora el menos 1 va a ir en la posición a sub 1,1 de la matriz. Por lo tanto, se intercambian las posiciones y tenemos lo siguiente. Perdón.
Este era en la posición 1, 3. Este era en la posición 1, 3 y este ahora va a quedar en la posición 3, 1, traspuestos. Entonces comenzamos. Menos 1, menos 7 y menos 3. Y así ya vemos cómo el orden de las filas en la matriz de estados cambia, pero la morfología se mantiene invariante. Lo mismo en el vector de entrada. En el vector de entrada antes teníamos 1, 0, 0, ahora vamos a tener un 0, 0, 1, más la morfología del vector de entrada permanece invariante. Ahora, para hacer la alimentación de estados, ¿cuál vamos a escoger? Pues realmente no es importante, ¿cierto? Realmente no es importante. Podemos escoger cualquiera de las dos representaciones. Yo en los videotutoriales al respecto voy a escoger esta representación. Perdón, esta no, la representación que tiene AX punto, AX1 como la salida del primer integrador. Ok, listo. Entonces ahora ya vamos a comenzar el proceso de sintonización del controlador. Volvamos acá donde estábamos. Entonces el ejercicio dice de la siguiente forma: debemos de reubicar los polos en menos 1 más o menos j y en menos 10. En este momento, ¿dónde están los polos? Bueno, para demostrar lo que acabamos de hacer, me gustaría generar otras matrices. Básicamente, esta sería la matriz. Sería esta matriz 1, 0, 1, para demostrar que cualquiera de las dos formas me genera la misma función de transferencia. Entonces sería 0, 1, 0, punto y coma, 0, 0, 1, punto y coma, menos 1, menos 7, menos 3, B1 sería igual a 0, 0, 1 traspuesto, ¿cierto? 0, 0, 1 traspuesto, C1 sería igual a 6, 3, 0, y D1 sería igual a 0. Vamos a escoger de nuevo generar, pero los coeficientes del numerador y el denominador, pero ahora los vamos a llamar num1 den1, y le decimos que tf que nos imprima tf de num1, den1. De nuevo, bajo estos mismos valores obtenemos, vean ustedes, la misma función de transferencia. Por lo tanto, la invarianza de esas formas matriciales controller no es realmente muy importante. Entonces ahora vamos a mirar dónde están ubicados los polos. Entonces voy a llamar a P el vector que me contiene los coeficientes de mi polinomio característico, y voy a llamar a Q lo voy a llamar las raíces de ese polinomio característico. Entonces más o menos el control nos pide hacer lo siguiente.
Tenemos originalmente las raíces en menos 1.4239. Luego así vamos a dibujar un plano complejo del sistema en lazo abierto. Plano S, esta es la parte imaginaria de S y esta es la parte real de S. Y tenemos menos 1.4239, digamos que sea por acá. Y tenemos aquí .1305. Este será menos 2.1305 y este de acá será 2.1305. Acá tenemos nuestros pares de polos complejos conjugados ubicados para el sistema en lazo abierto. Y tenemos un tercero en menos 0.1523, que es más o menos por acá. Obviamente este menos 0.1523 va a ser el polo dominante por estar más cerca al eje imaginario. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que estos tres polos, S1, S2 y S3, los queremos reubicar de la siguiente manera. Vamos a ver cuál va a ser el efecto esperado sobre el sistema. Primero que todo, este sistema en lazo abierto se comporta como un sistema de primer orden, porque lo domina un sistema de primer orden. Eso lo vimos en la videolectura pasada. Y vamos a observar qué es lo que queremos hacer. Queremos que el sistema en lazo abierto, solo que nuestro nuevo sistema en lazo abierto lo va a dominar un sistema de segundo orden, porque los polos S, 1, 2 van a ser los polos dominantes con respecto a S3 que está más alejado del eje imaginario, y haríamos algo así con nuestra realimentación. Tendríamos ubicado por acá muy lejos a S3, que será menos 10, y más cerca del eje imaginario tendríamos a menos 1, menos 1 más J, menos 1 menos J, por lo tanto este sería S1, este sería S2, estos serían nuestros dos polos dominantes. Este sería el plano S para el sistema, este sería el lazo cerrado, sería el comportamiento deseado. Bueno, eso sería el lazo cerrado. Entonces vamos a proceder. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres polos nuevos que serán S1 igual a menos 1 más J, S2 menos 1 menos J, y S3 menos 10. Ahora, con estos tres, vamos a generar nuestro nuevo polinomio, que lo vamos a llamar el polinomio P1. Damos poli de S1, S2, S3, y tenemos nuestro nuevo polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos polinomios multiplica naturalmente a S a la n, dependiendo pues del valor que escojamos para n, algo así.
Observen. Este multiplica a S al cubo, este a S al cuadrado, este a S, y este a S a la 0. Por lo tanto, P1 de S, si lo queremos llamar de esa forma, sería S al cubo más 12S al cuadrado más 22S más 20. ¿Ok? Así sería como lo trabajaríamos. Entonces, nuestro polinomio deseado acá lo vamos a llamar Q de S. S al cubo más 12S al cuadrado más 22S más 20. Por lo tanto, nuestra función de transferencia deseada en lazo cerrado la vamos a llamar G de S. Simplemente sería igual a 3S más 6 sobre S al cubo más 12S al cuadrado más 22S más 20, ¿cierto? Y noten una cosa, que la ganancia en estado estacionario, que se da cuando la frecuencia S ya es igual a 0, porque ya pasado nuestro transitorio, va a ser igual a 6 sobre 20. Ese es el precio que tenemos que pagar por hacer la reubicación de polos. Por lo tanto, la ganancia en lazo cerrado sería igual a 0.3. .3 de ganancia en lazo cerrado. Bueno, entonces vamos a continuar con este programita en MATLAB. Bueno, que básicamente nos permita conocer lo siguiente. Yo puedo hacer esto como si fuera una función. Entonces yo puedo decir function, así es como se hace en funciones en MATLAB, que va a retornar. Por el momento que no retorne nada, ¿cierto? Por el momento que no retorne nada. Y digamos, un ejemplo de función sería esta. Observen, estos son los parámetros que ella retorna. Este es el nombre de la función. Y estos son los parámetros que recibe la función. Ahora vamos a hacer de esta función lo siguiente. Por el momento no va a retornar nada. Y la vamos a llamar control test. ¿Cierto? O más bien un demo. Vamos a hacer un demo. Demo control 1. No materia control 1, sino de el primer demo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué recibe? Va a recibir un vector S, ¿cierto? Que van a ser los polos. Entonces naturalmente yo puedo colocar a S como si fuera un vector, de esta forma. S1, observen, S2 y S3. Eso significa que S va a ser este vector así. Por ejemplo, lo traspuesto para verlo mejor. Va a ser este vector, ¿cierto? Entonces va a recibir un vector S de esta forma. Entonces podemos colocar acá, a ver, grabemos. Tiene que ser con el nombre de la función demo control 1, demo control 1. Coloquemos acá. S debe de ser un vector columna que contenga los polos deseados. Ok. Vamos a ver si ya sale la ayuda. Help demo control 1. Sí, observen que acá ya sale la ayuda. Cuando digitamos help demo control 1 salen los comentarios que estemos colocando acá.
Como no hemos grabado eso, entonces nos sale que ese debe ser un vector columna. Pero al colocarlo ya sale S, debe de ser un vector columna que contenga, bueno, también podemos colocar, a ver cuáles son los que acá podemos colocar parámetros de entrada. Entonces S, coma, ahí vamos mirando a ver qué otros parámetros le colocamos dependiendo de lo que vamos necesitando. Eso significa que el denominador va a quedar invariante, recuerden. El que cambia, perdón, el numerador, el que cambia es el denominador. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo puedo decir que PP es igual a poli de S, ¿cierto? Observen que sí. Por lo tanto, acá voy a colocar que num Q, para decir que es un nuevo numerador, va a ser igual a poli de S. Entonces corro todo lo que tengo acá, ¿cierto? Observen, ya tengo esto acá. Lo que me faltaría sería mostrar mi nueva función de transferencia, TF igual a, perdón, TF de, llamemos esto, no lo llamemos numq, sino denq, se me fue ahí, denq. TF sería igual a, bueno, TF de num, coma denq, ¿cierto? Entonces guardemos quién sería. Esta sería la función de transferencia en lazo. Bueno, tenemos que correr este comando. Y ahí sí, por lo tanto, nuestra función de transferencia en lazo cerrado sería la que tenemos acá. Vamos a ver cómo quedaría en el espacio de estados. ¿Cierto? Observen que es realmente la función de transferencia que habíamos ya auguriado para nuestro sistema. Ahora, obtención de la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D, pero en lazo cerrado. Observen una cosa. Recuerden que vamos a escoger como x1 él es la salida del primer integrador, por lo tanto nuestra matriz nuestra unidad de transferencia en lazo cerrado se puede escribir de la siguiente forma: 12s a la menos 1 más 22s a la menos 2 más 20s a la menos 3. Por lo tanto, si nosotros escogemos a x1, ojo, si escogemos como a x1 como la salida del primer integrador, x1 punto sería igual a u de t menos 12 por x1 menos 22 por x2 y menos 20 por x3. x2 punto es igual a x1 y x3 punto es igual a x2. Con esto ya armamos la matriz, ¿cierto? Entonces observen lo siguiente. Como ya son las matrices en lazo cerrado, vamos a llamar a F. ¿Quién es AF? AF va a ser igual al segundo valor, observen que va a ser el segundo valor de mi polinomio característico. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir que denq, observen, denq de 2, el segundo valor es nada más y nada menos que 12, entonces puedo colocar que esto es menos denq de 12 para hacer algo automatizado en nuestro programa, menos denq de 3 y menos denq de 4, ¿cierto?
punto y coma, 1, 0, 0, punto y coma, 0, 1, 0. Tenemos ya nuestra matriz de realimentación equivalente. Acá me equivoqué, esto es 2. Nuestro BF, recuerden que es igual a 1, 0, 0, él no cambia. Nuestro C tampoco cambia. Por el momento la única que cambia es la matriz A. La única que cambia es la matriz A, ¿cierto? Y tenemos acá 6, 3, 0. DF es igual a 0. Vamos a hacer lo siguiente. Num sub f, den sub f. El nuevo denominador y el nuevo numerador, que el numerador debe ser igual a f, bf, cf, df, punto y coma, y escribimos cuánto vale tf de num sub f, den sub f, ¿cierto? Vamos, corramos todo esto a ver qué nos sale. Bueno, abajo quedó precisamente como nosotros queríamos, pero arriba no. Vamos a ver qué pasó. 3S es 3. Oh, sí, fue que copiamos el vector C al revés, que él no va multiplicado por x1, pero en el otro caso ahora ya debe de salir exactamente, ahora sí. Saben que este es un error, un pequeño errorcito. Nosotros realmente podríamos corregir eso. Como en el numerador, for con un for igual a 1, dos puntos le de num f, sí, num f de i, por decir algo, es menor que 1 por 10 a la menos 6, por ejemplo. Ese es un valor de tolerancia numérica bueno. Num sub f de i es igual a 0, punto y coma. Als num sub f de i se permanece como estaba. Esto no es necesario, pero pues simplemente para hacer una demostración de cómo se puede utilizar, terminamos el if y terminamos el for. Realmente, pero esto acá sí se tiene que hacer antes se debe de hacer antes de generar la función de transferencia. Vamos a ver cómo nos va con esto. Observen que ya con este for que incluimos acá, todos esos errores numéricos los quitamos, porque si es muy pequeño, como este que es realmente, naturalmente es un error numérico, pues
simplemente no lo colocamos y queda 3s más 6 sobre s al cubo más 12s al cuadrado más 22s más 20, que es lo que realmente nosotros tenemos acá. Entonces ahora ya tenemos nuestras matrices. Lo que vamos a hacer es el cálculo. Vamos a hacer el cálculo de las constantes de realimentación. Cálculo constantes de realimentación de estados. Ok. Las constantes de realimentación de estados pueden ser un valor de salida, o sea, uno de los parámetros de salida. Entonces podemos colocar acá que como salida vamos a tener el valor de K. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos muy sencillo. Bueno, primero, ¿quién es AF? AF es esta matriz. AF es igual a la matriz de realimentación de estados deseada, que es igual a menos 12 menos 22 menos 20, menos 12 menos 22 menos 20, x2 punto es igual a x1 y x3 punto es igual a x2, y esta matriz a su vez va a ser igual a la matriz de estados que teníamos más b por k, que esto no es nada más que a más el vector b ¿cierto? Que es 1, 0, 0 por los valores. ¿No? Que este es el valor 1, este es el primer valor que tenemos acá, o puede ser el valor 3, dependiendo de cómo lo hubiéramos llamado. En todo caso, la primer constante de realimentación que calculemos acá, digamos que puede ser K1, tiene que multiplicarse por el mismo estado que 12 para poder restarse. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de montar nuestro diagrama en Simulink. Por lo tanto, AF, que es igual a menos 12 menos 22 menos 20, 1, 0, 0, 0, 1, 0, va a ser igual a esta matriz A que teníamos anteriormente, que era menos 3, menos 7 menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, ya la vamos a verificar, más K1, K2, K3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Vamos a ver. Menos 3 menos 7 menos 1 era, ¿sí? Por lo tanto, la matriz AF queda de la siguiente manera. AF queda menos 12 menos 22 menos 20, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Cierto? Acá quedaría menos 3 menos K1, igualmente menos 7 menos K2, menos 1 menos K3, y aquí por una simple comparación
podremos llegar a lo siguiente, a que 3 menos K1 es igual a 12, siete menos K2 es igual a 22, y a que 1 menos K3 es igual a 20. Que bien, en cada caso, K es igual a lo siguiente. K1 es igual a 12, o más bien menos 12, más 3, K2 acá es igual a menos 22 más 7, y K3 es igual a K menos 20 más 1, menos 9, menos 15, menos 19. Vamos a ver qué tenemos en el documento. Bueno, pero acá tenemos un pequeño problema porque este ejemplo nos deriva, este ejemplo trata sobre la ganancia en estado estable, a la cual todavía no hemos llegado. Pero este ejemplo está en el libro de Domínguez de Espacio de Estados, de Sergio Domínguez, de Pascual Campo y José María Sebastián y Agustín Jiménez. Entonces podemos revisar cómo en efecto a ellos el vector de estado les da menos 19, menos 15 y menos 9, pero porque escogieron los estados al revés, lo que hemos estado tratando. Entonces esto es muy sencillo. Vamos a hacer el programita pues para introducir estas constantes acá. Recuerden que este es del polinomio deseado y este es del no deseado, ¿ok? Nos queda claro. Por lo tanto, yo puedo decir menos. Este es el primer elemento del no deseado. Digamos, del enlace cerrado, este es el primer elemento del deseado. Y ese es el primer elemento del polinomio en lazo abierto. Entonces podemos decir, digamos, menos P0 de 2 más P1 de 2. Este sería el tercer elemento, este es el segundo elemento, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto. Entonces podemos hacer un for para calcular esto. For j igual a 2, porque para j igual a 1 tenemos el s al cubo, que todo elemento vale 1 siempre, o el s a la n, perdón. Dos puntos length o lo podemos hacer así, el rango de la matriz más 1, rango de la matriz A más 1, vamos a hacer lo siguiente, K de J menos 1 va a ser igual, porque vamos a ir desde K igual a 1 hasta K igual a 3, den f, este es el denominador, va a ser igual a menos den sub f de j más este es el deseado y el enlazo abierto era den más den de j
dos puntos, enter. Vamos a ver K. Efectivamente, K nos dio menos 9, menos 15 y menos 19, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta parte calculada, tenemos las constantes de realimentación calculadas. Bueno, creo que en este momento es hora de que nos vayamos para Simulink y bueno, mientras abre Simulink que se demora un poco, tomémonos un descanso de esta videolectura.